Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Hoy ya es Viernes Santo. Ayer celebrábamos la última cena. Hoy sigue el acontecimiento de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que lo hace voluntariamente para rescatarnos. Porque acuérdense que de Adán y Eva perdimos la gracia y entramos en pecado, pero Dios de ahí ya estaba planeando cómo rescatar a la humanidad. Y bueno, todo fue escrito y Jesús vino a redimirnos, a salvarnos, porque no había hombre alguno que pudiera pagar el precio, solamente un inocente, alguien que no tuviera pecado, y eso es Cristo. Entonces, vean cuánto fruto da. Y muchos pensaron que era una derrota el morir. Eso es lo que pensaban los judíos. Y ahora igual en el mundo se piensa igual. La gente no quiere morir, no quiere obedecer. Y piensan que es una perdedera de tiempo, que no hay nada. Vean, pero no. Jesús, en ser sumiso, en ser obediente, en abrazar la cruz, vino a redimir el mundo. Sin cruz no hay victoria, hermanos. Y es para cada uno de nosotros. Si nosotros no aceptamos la cruz de cada día y morimos con Cristo, pues no vamos a resucitar. Es como una semilla enfrascada. Una semilla en un frasco no hace nada. Hay que plantar en la tierra, que muera, se le caiga la cáscara vieja y salga un retoño nuevo. Sin más nada, comenzamos. Tenemos en San Juan 18, en su capítulo 1 al 42. Está un poco largo, vamos a empezar. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ilumínanos, Señor, acompáñanos, Señor, para poder compartir esta santa palabra con todos mis hermanos y hermanas. Dice, cuando terminó de hablar, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había allí un huerto. Jesús entró en él con sus discípulos. Judas, el que lo entregaba, conocía también ese lugar, pues Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas hizo de guía a los soldados romanos y a los guardias enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, que llegaron allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Contestaron, a Jesús Nazareno. Jesús dijo, yo soy. Judas, que lo entregaba, estaba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Les preguntó de nuevo, ¿a quién buscan? Dijeron, a Jesús Nazareno. Jesús respondió, ya se los he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho, no he perdido a ninguno de los que me diste. Simón Pedro tenía una espada, la sacó y hirió al Malco, al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo a Pedro, coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? Entonces los soldados con el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a casa de Anás. Anás era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dicho a los judíos, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y el otro discípulo seguían a Jesús
como este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, pudo entrar con Jesús en el patio de la casa del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo y el conocido del sumo sacerdote y habló con la portera que dejó entrar a Pedro. La muchacha que hacía de portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Pedro respondió: No lo soy. Los sirvientes y los guardias tenían unas brasas encendidas y se calentaban, pues hacía frío. También Pedro estaba con ellos y se calentaba. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su enseñanza. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo, he enseñado constantemente en los lugares donde los judíos se reúnen, tanto en la sinagoga como en el templo. Y no he enseñado nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Interroga a los que escucharon lo que he dicho. Al oír esto, uno de los guardias que estaba allí le dio a Jesús una bofetada en la cara, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le dijo: Si he respondido mal, demuestra dónde está el mal. Pero si he hablado correctamente, ¿por qué me golpeas? Al fin Anás lo envió atado al sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro estaba calentándose afuera en el patio y le dijeron: Seguramente tú también eres uno de sus discípulos. Él lo negó diciendo: No lo soy. Entonces uno de los sirvientes del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja: ¿No te vi yo con él en el huerto? De nuevo Pedro lo negó. Al instante cantó un gallo. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al tribunal del gobernador romano, y los judíos no entraron para no quedar impuros, pues ese era el lugar pagano, y querían participar en la comida de la Pascua. Entonces Pilato salió afuera donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este hombre no fuera un malhechor, no lo hubiéramos traído ante ti. Pilato les dijo: Tómenlo, júzguenlo según su ley. Los judíos contestaron: Nosotros no tenemos la facultad para aplicar la pena de muerte. Con esto se iba a cumplir la palabra de Jesús, dando a entender de qué tipo de muerte iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: ¿Viene de ti esta pregunta o repites lo que te han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó: Mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de acá. Pilato preguntó: ¿Entonces tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad. Para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz. Pilato dijo: ¿Qué es la verdad? Dicho esto, salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro ningún motivo para condenar a este hombre, pero aquí es costumbre de la Pascua que yo les devuelva a un prisionero.
¿quieren ustedes que ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos respondieron, ellos empezaron a gritar, ese no, suelta a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado. Los soldados se hicieron una corona con espinas y se la pusieron en la cabeza y le echaron sobre los hombros una capa de color rojo púrpura. Y acercándose a él le decían, viva el rey de los judíos, y le golpeaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo, miren, se lo entrego de nuevo fuera, sepan que no encuentro ningún delito en él. Entonces salió Jesús fuera llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo, aquí está el hombre. Al verlo, los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Pilato contestó, tomen ustedes y crucifíquenlo, pues yo no encuentro motivo para condenarlo. Los judíos contestaron, nosotros no tenemos una ley y según esa ley debe morir, pues se ha proclamado Hijo de Dios. Cuando Pilato escuchó esto, tuvo más miedo. Volvió a entrar en el palacio y preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó palabra. Entonces Pilato le dijo, ¿no me quieres hablar a mí? ¿No sabes que tengo poder tanto para dejarte libre como para crucificarte? Jesús respondió, no tendrías ningún poder sobre mí si no hubieras recibido de lo alto. Por esa razón el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú. Pilato todavía buscaba la manera de dejar en libertad, pero los judíos gritaban, si lo dejas en libertad no eres amigo del César. El que se proclama rey se rebela contra el César. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús al lugar llamado enlosado, en hebreo Gabatá, y lo hizo sentar en la sede del tribunal. Era el día de la preparación de la Pascua. Hacia el mediodía, Pilato dijo a los judíos, aquí tienen a su rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato respondió, ¿he de crucificar a su rey? Los jefes de los sacerdotes contestaron, no tenemos más rey que el César. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así fue como se llevaron a Jesús cargando con su propia cruz. Salió de la ciudad hacia un lugar llamado Calvario o lugar de la calavera, que en hebreo se dice Golgota. Allí lo crucificaron con él otros dos, uno a cada lado, en el medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero a poner sobre la cruz. Estaba escrito, Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad. Además estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los jefes de los sacerdotes le dijeron a Pilato, no escribas rey de los judíos, sino este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato contestó, lo que he escrito, escrito está. Después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestidos y los dividieron en 4 partes, una parte a cada uno de ellos. En cuanto a la túnica, tejida de una sola pieza de arriba a abajo sin costura alguna, se dijeron, no la rompamos, echémosla más bien a suertes, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice, se repartieron
mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Es lo que decidieron los soldados romanos. Acerca de la cruz de Jesús estaba María Magdalena y su hermana de su madre, esposa de Cleofas, María Magdalena, y al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, allí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo: tengo sed. Y con esto también se cumplió la escritura. Había ahí un jarro lleno de vino agridulce. Pusieron en una caña una esponja empapada en aquella bebida y la acercaron a los labios de Jesús. Y probó el vino y dijo: todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Como era el día de la preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado, pues aquel sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los crucificados y retiraron los cuerpos, y fueron los soldados a quebrar las piernas de los soldados que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Aquel sabe que dice la verdad y da testimonio para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebraron ni un solo hueso. Y en otro texto dice: contemplarán al traspasado. Después de esto, José de Arimatea se presentó a Pilato. Era discípulo de Jesús, pero no lo decía por miedo a los judíos. Pilato pidió a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Fue y retiró el cuerpo. También fue Nicodemo, el que había ido de noche a ver a Jesús, llevando unas 100 libras de mirra, perfume y óleo. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas, según la costumbre de enterrar a los judíos. En el lugar donde había sido crucificado Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo donde todavía no había sido enterrado nadie. Como el sepulcro estaba muy cerca, debían respetar el día de la preparación de los judíos, y enterraron allí a Jesús. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, está un poco largo, pero bueno, ¿qué les iba a decir? Vamos a resumirlo. Realmente vean la obra tan grande, y vean que dice que todo se cumplió, todo sucedió para que se cumpliera la escritura. Entonces, a Jesús nadie le quita la vida, Él la da por amor a cada uno de nosotros, como ya he hablado y lo seguiré diciendo. Dios nos ama tanto hasta el extremo que vino a morir por cada uno de nosotros. Todo lo iba cumpliendo, por eso dijo: Padre, todo está cumplido. Jesús vino a cumplir. Como les digo, era el único que podía rescatarnos. Bueno, empezamos, vamos a dar un resumen nada más, ¿verdad? Dice: Judas, el que lo entregaba, conocía también ese lugar, pues
pues Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas hizo de guía a los soldados romanos y a los guardias enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, que llegaron allí con linternas, antorchas y armas. Bueno, entonces vean quién hace de guía, quién es el que enseña, vean quién hace de guía para que vayan a agarrar a Jesús, para entregar a Jesús, para que reconozcan a Jesús, para vean el mismo personaje que andaba, que se decía cristiano, que se decía discípulo de Jesús, ese mismo hace de guía a los contrarios. Es decir, nosotros llamándonos cristianos, entregamos a Jesús muy fácil, porque conocemos realmente dónde está. Nosotros sabemos que Jesús está en la Eucaristía, y cuántos se prestan para venderlo. Se roban la Eucaristía y la entregan a los malhechores, hermanos. Vean, nosotros sabemos por qué. El que le entrega es el que sabe a dónde habita, el que sabe dónde está. Y nosotros, con nuestro mal ejemplo, con nuestro antitestimonio, sirvemos de guía para los demás que no quieren convertirse, para los demás que no saben de un Dios verdadero, de que existe un Dios, de que un Dios nos ama, que un Dios nos quiere rescatar. Como les digo, con nuestro mal antitestimonio de vida, sirvemos de guías para los demás. Vean, yo no voy porque los que van, miren cómo se comportan. Vean, ¿por qué les digo que no nos quitan la mirada? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. De una vez acercarnos bien, dejarnos lavar para que no ser piedra de tropiezo para ninguno. Mira, Jesús les dice en el 4, Jesús que sabía todo lo que le iba a suceder. Jesús ya sabe todo lo que le va a suceder, porque a eso viene, hermanos, porque sabe el fruto que va a dar si muere. Nosotros no sabemos el fruto que daremos si realmente morimos con Jesús. No tenemos la capacidad de mirar más allá el fruto que podemos dar, pero alguien se tiene que sacrificar por los demás, hermanos. Si usted y yo no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Cuando una semilla muere, da harto fruto cuando nace, pero mientras no muera, no hay fruto. Jesús sabía lo que le iba a suceder. Se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Contestaron, a Jesús el Nazareno. Jesús dijo, yo soy. Y Judas, que lo entregaba, estaba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Oiga, ¿por qué se cayeron al suelo? Y ni así les cayó el 20. Oye, ¿por qué me desmayé? ¿Por qué caí? Vean, y ni así les pasó por la mente que estaban hablando con Dios. Dice que retrocedieron y cayeron al suelo. Sin embargo, siguieron cerrados con su plan. Vean. A Jesús Nazareno. Jesús dijo, soy yo. Judas, que estaba allí con ellos. Cuando Jesús dijo, soy yo, retrocedieron y cayeron al suelo. Les preguntó de nuevo, ¿a quién buscan? Dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús respondió, oiga, escuche esto. Jesús respondió, ya se los he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Vea cómo Dios saca cara por usted. Vea cómo Dios mete las manos al fuego por usted. Pero hay que estar cerca de Dios. Hay que buscarlo de corazón. Dios te va a defender, pero no tengas miedo, no temas. Si me buscan a mí, ellos no tienen nada que ver. Todo lo que han dicho, lo que han mostrado, lo que han experimentado, todo lo que se han mantenido firmes y no me han negado, lo han hecho por mí. Así es que déjenlos a ellos. El culpable soy yo. Déjenlos a ellos. Aquí estoy yo. Vea cómo Dios nos defiende, hermanos, cuando sacamos la cara por Él.
Bueno, vamos avanzando. Dice, Simón Pedro, vamos en el 10. Simón Pedro tenía una espada y la sacó e hirió el Malco, el siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo a Pedro, coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? Oiga, muchas veces cómo queremos defender a Jesús nosotros. Dios no quiere que cortes orejas. Dios no quiere que cortes cabezas, hermanos. Dios no quiere que hagas tumbadera de cuellos. No, Dios quiere, muere por mí. ¿Quieres que los demás vengan a mis pies? ¿Quieres que los demás me abran su corazón para que yo entre en los demás? No cortes orejas, hermanos. No cortes cabezas. No los vas a traer arrastrando a la fuerza, sino con tu conversión, sino poniendo tu mejilla, es cuando vas a traer mis discípulos a los pies. No cortando orejas. No me los traigas a fuerzas. Así no quiero que tú me defiendas, ni tú, Pedro, ni nadie, porque no es la manera de llevar discípulos a Cristo con nuestra actitud. Más bien perdona, hermano, más bien pon la mejilla, más bien camina. Si te piden caminar 1 milla, camina 2. Da al que te pida. A que te pida algo, no le vuelvas la espalda, hermano. Hay que ser instrumentos. Pidamos la gracia para ser instrumentos eficaz en las manos del Señor para arrimar discípulos. Porque esos celos de defender a Cristo, así no. ¿Cuántos nos estamos llorando hoy con la crucifixión de Cristo, que lo golpean y todo? Pero nosotros no cambiamos, no morimos con Él. ¿De qué nos sirve eso? No, y queremos de por qué se lo robaron, por qué esto. No, hermanos, nos invita a ser serviciales, a ser instrumentos. Dijo, ¿acaso no voy a beber la copa? No voy a beber la copa que el Padre me ha dado. Oiga, y cada uno tenemos que beber esa copa, ¿sí? Porque cada uno nos va a llegar la oportunidad de cargar esa cruz, de ser redimidos también nosotros, de ser limpiados, de ser probados, hermanos. No hay que negar de esa copa, porque a través de la cruz, a través de la obediencia, a través de que abracemos la cruz, realmente va a haber victoria. Entonces no es la manera de defender a Jesús trayendo a nuestros hijos a la fuerza, arrastrando. Vas a la misa y llegas bien enojado con tus hijos porque no fueron, porque se quedaron a ver la televisión, porque se fueron a ver un partido. Realmente eso es antitestimonio, hermanos. Tenemos que usar toda la inteligencia, la sabiduría que Dios nos ha regalado. ¿Quieres traer discípulos a Jesús? No cortes orejas, hermanos. Hay que tener otra actitud. Una vez no quieras la conversión de tus hijos, sino conviértete tú, conviérteme yo, con nuestra santidad, con nuestra conversión, con nuestra sumisión, abrazando la cruz. Realmente Dios va a obrar grandes cosas, pero sin cortar orejas, hermanos, Seguimos avanzando. Y dice, Simón Pedro Simón Pedro y el otro discípulo seguían a Jesús. Oiga, eran seguidores, pero como muchos por ahí, si realmente, ahorita vamos siguiendo. Simón Pedro y el otro discípulo seguían a Jesús, como este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, pudo entrar con Jesús en el patio de la casa del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedaba afuera junto a la puerta. Oiga, Pedro no entró, se quedó en la puerta. Seguían a Jesús, pero de lejos. Y es un peligro seguir a Jesús de lejos. Está bien por atrás, sí, porque el Señor es el que va adelante, pero no te le retires. Hay que seguirlo de muy cerca. Vea,
Entonces salió el otro discípulo y el conocido del sumo sacerdote y habló con la portera que dejó entrar a Pedro. La muchacha que hacía de portera dijo a Pedro: ¿no eres también de los discípulos de ese hombre? Pedro respondió: no, no lo soy. En los, los sirvientes y los guardias, escuchen, los sirvientes y los guardias tenían unas brasas encendidas y se calentaban, pues hacía frío. Son los enemigos de Jesús, los que tienen el fuego son enemigos de Jesús. Se están calentando, ellos están en lo que están haciendo ellos. Vean qué pasó, También Pedro estaba con ellos y se calentaba. Cuando usted, hermano, se junta con el enemigo de Dios, se va achicando su fe, se va enfriando su fe, hermano. Cuando usted se va contaminando su fe, usted se va haciendo cada vez más pequeño cuando se contamina y va a llegar el momento que va a negar al Señor. ¿Por qué? Porque usted se calienta con los enemigos del Señor, con los enemigos de Dios. Vean, entonces tenemos que tener cuidado con quién comulgamos. Usted no puede comulgar con los enemigos de Dios porque tarde que temprano lo va a negar. ¿Qué le pasó a Pedro? 3 negaciones. Primero dijo no y fue en aumento. Y realmente si no cortas, hermano, va a llegar el momento en que te vas a hacer igual. Sí, porque te van a trinchilar, te van a acorralar. Todo lo que te ofrece el enemigo te va haciendo más débil, hermano, lejos de ayudarte. Necesitamos ser de verdad, necesitamos cortar por lo sano, como les he dicho, hermanos, porque tarde que temprano lo vamos a negar, porque mírenlo a lo que llevó. Se calentaba con ellos también al fuego, hermano. Cuando usted recibe del enemigo, el enemigo nunca te da nada gratis. Estás calentándote con ellos, estás recibiendo de los enemigos, te estás compartiendo, estás conviviendo, es decir, con el pecado, hermano. El que está en el pecado y no quiere salir de un pecado te lleva a uno y el otro al otro y el otro al otro. Como a Pilato, ¿qué le pasó a Herodes? A Pilato. Vea, entonces, alejémonos. Dice así, seguimos. Jesús en el 23, Jesús le dijo, si he respondido mal, demuéstrame dónde está el mal, pero si he hablado correctamente, ¿por qué me golpeas? Jesús dijo, no es que hay que poner la mejilla, no, hermanos. Si alguien le maltrata mal, usted relájese, bendígale, ore por él. Pero hay mucha gente que cree que porque nosotros vamos a la iglesia quieren hacer caballo con nosotros. No, Jesús dice, si usted hace bien las cosas correctas, no tiene por qué dejarlo que hagan con usted lo que quiera. Claro, si usted es culpable, hermano, tiene que reconocer. Pero Jesús dijo, si ha hablado mal, muéstrame dónde. Pero si ha hablado bien, ¿por qué me pegas, hermanos? Y muchos así quieren que se les deje uno. No, hermano, usted se aleja porque ya no quiere que lo sigan insultando. No se quede allí, aléjese y bendígalo. Sí, pero exigen mucho de uno. A veces quieren que uno sea santo y quieren hacer caballo con uno. Y eso no, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y no se puede dejar que le hagan todo eso. ¿Seguimos? Seguimos con Simón todavía. En el 25, Simón Pedro estaba calentándose al fuego. Seguía, oiga, y tarde que temprano, si juegas con fuego, te vas a quemar, hermano. Tarde que temprano, el malo te atrapa si no te sales. Y vamos a negar al Señor. Y vamos a negar al Señor. Vea. Pedro estaba calentándose al fuego en el patio y le dijo,
Le dijeron, seguramente también eres uno de los discípulos. Él lo negó diciendo, no lo soy. Ya van 2 veces, hermano, porque se seguía calentando al fuego. Se seguía juntando con los enemigos del Señor, hermano. Vea. Entonces uno de los sirvientes del sumo sacerdote, pariente, oiga, del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, pariente. O sea, allí él se sintió más acorralado y ahí sintió ya miedo. Pedro dijo, este es pariente del que yo le corté la oreja. Ahorita me van a despedazar a mí también y voy a acabar como mi Señor. Vea que va en aumento, el miedo se va apoderando. Jesús dijo, no tengáis miedo. Pero aquí es otra clase de miedo, hermanos. Cuidado con esa clase de miedo que te paraliza, que eres capaz de negar al dueño de la vida, hermano. Cuidado, mira qué le pasó. Entonces uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente del hombre que Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo con él en el huerto? De nuevo Pedro lo negó, al instante cantó el gallo. Vea, ¿por qué sabía que lo iba a negar? Porque si no sales, hermano, el pecado va en aumento, en aumento. Primero seguimos. Dice, ya nos vamos al 36. Jesús contestó, mi realeza no procede de este mundo. Si yo fuera rey como los de este mundo, mis guardias habían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de acá. Ya casi terminamos. Mi reino no es de acá, hermano. El reino de Jesús es el reino de la paz, del amor, de la misericordia, de poner la mejilla, de caminar las 2 millas, de dar al que te pide, perdonar. Entonces dijo, si mi reino fuera de aquí, yo también tengo, pero no, mi reino es del cielo. Jesús es rey, pero del cielo, rey de la paz, rey del amor, de la justicia. Entonces veamos, en ese reino tenemos que colocarnos nosotros, si queremos trascender al cielo. Porque aquí los reyes quieren aplastar con armas, con machetes, con fusiles, quieren acabar con todo y así pretenden tener paz. Pero realmente la victoria es en la sumisión, en la obediencia a Dios. Bueno, entonces, casi terminamos. Dijo, entonces Pilato le dijo, ¿no me quieres hablar a mí? ¿No sabes que tengo poder tanto para dejarte en libertad como para crucificarte? Jesús respondió, oiga, no tendrías ningún poder sobre mí si no